Buen día amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com. Hoy, Después de muerto, ¿para qué? estoy de- Se lleva la gaita. hoy es jueves, miércoles. Hoy es miércoles. Miércoles de diciembre, miércoles 9 de diciembre. Apenas a 3 días del proceso electoral, y fue anoche, casi en horas de la tarde, cuando el CNE terminó de dar los resultados. Menos mal que tenemos el mejor sistema, Y el más rápido. más rápido del mundo, porque si no fuese tan rápido, quizás cuando conoceríamos. Hay unos resultados de unas elecciones que nunca se conocieron, que fueron aquellas elecciones donde la oposición no participó. En el 2005. Nunca se conocieron, nunca se supo que de verdad tuvo cada diputado, y creo que el CNE en su página tampoco la tiene. Pero bueno, ya ese es harina de otro costal. Lo cierto es que usted tiene también la oportunidad de oír este programa en tuarapa.com y en iCaracha. Tenemos inconveniente con el Periscope, que estamos tratando de resolverlo, pero es inconveniente con el Wi-Fi de acá del canal, y entonces, bueno, estamos en eso mejorando. Vamos a mejorar también nuestra calidad de transmisión por la internet. Mientras tanto, pues las cosas pudieran resolverse, sobre todo por la preocupación que mostró el presidente ayer por las palabras de Henry Ramos, que no sé si ya Emanuel las tiene a tiro. Emanuel, tendremos a tiro las declaraciones de Henry Ramos, pero quiero las declaraciones de Ramos, las que Maduro colocó en el video de ayer. Si no, cuando las tengamos me avisa. Porque ayer estuvo hablando el presidente Maduro, y yo vengo diciendo que se trata de una elección que, como dijo Maduro, no es el fin del mundo. Bueno, no es el fin del mundo, pero después de tener 98 diputados a pasar a 55, es como si fuera. Es decir, se pierden 43 diputados, que no es cualquier cosa. Se perdieron más de 2,5 millones de votos. Se perdieron más de 2,5 millones de votos. Y mientras la oposición crece un poquito con respecto a las elecciones presidenciales de 2013, el gobierno retrocede. Y mire usted, por ejemplo, que cuando en una empresa la gerencia no presenta buenos números, lo más seguro es que los accionistas Le piden la le cabeza del piden gerente. la renuncia y le dicen no, ya, y le piden la renuncia y se van. En las guerras, cuando unos generales proponen una política y una acción para llegar a tener un objetivo y no lo cumplen, lo más seguro es que ellos son retirados del mando. Pero mire que en Venezuela, desde tiempos inmemoriales, los derrotados se atornillan, no quieren entender, es decir, no quieren asumir para sí las derrotas. Por ejemplo, mire, vamos a estar claros, porque así es bueno hablar para poder entender lo que dice el presidente Maduro. Por lo menos lo que dijo ayer, que ayer estuve un buen rato oyéndolo en su programa. Por cierto, con una camisa azul de buen color, se veía la camisa azul de buen color, y no el traje tricolor o la camisa roja, que por cierto a Maduro no le luce mucho la camisa roja, esa camisa de anoche, el azul, le quedaba mejor. Pero bueno, lo importante es que el presidente Maduro no se da cuenta que él, y lo reconoció ayer, que él había hecho todo lo posible, es decir, puso todo el poder ejecutivo en función de ayudar a ganar a sus candidatos. Lo dijo él, y yo creo que el presidente de la República tiene una autoridad sobre el país que no debería poner en mengua, porque ayer, por culpa del propio presidente Maduro, ¿verdad? Ayer no, el domingo, el presidente Maduro convirtió esas elecciones en algo publicitario. Era él, su gobierno y Chávez. Nadie le estaba diciendo al presidente Maduro que convirtiera eso en una contienda por la presidencia de la República, pero él lo hizo así. Y la gente sintió que votando por la oposición votaba por Maduro, contra Maduro. Porque si el presidente Maduro no se mete en la contienda, probablemente todavía hubiera sido una pelea entre diputados en las distintas regiones y en los distintos circuitos. Porque resulta que en Venezuela, por esa condición presidencialista que tiene el poder, todas las cosas malas se le atribuyen al presidente. Y entonces, obvio que si el presidente se mete, la gente votó contra el presidente para decirle, presidente, usted no
los resultados después que se dieran, después que se produjeran los eventos. Ya eso no es posible. Es decir, la magnitud de la victoria de la oposición impidió cualquier cambio o cualquier modificación de esos resultados. Y eso es la primera derrota, es eso, es decir, la cúspide del autoritarismo. Hay autoritarismo cuando existe una persona, un partido, una institución que puede cambiar resultados que se han producido. Ya eso aquí murió en Venezuela y eso quedó liquidado. Es decir, no es que la máquina mata votos, el acta mata votos, no, eso quedó liquidado por la magnitud de la concurrencia electoral y de la participación electoral. Ahora van a haber cambios, obviamente que van a haber cambios, pero los cambios tienen que producir el Ejecutivo, que es quien tiene el gobierno. Sí, sigue gobernando. Aquí, hoy en día el presidente Maduro sigue siendo el presidente del Ejecutivo y es quien tiene en sus manos, con sus ministros, la ejecutoria de una política económica más sana para cambiar el rumbo de la actual crisis. No es que la oposición ahora en una mayoría parlamentaria va a producir una nueva política económica que va a sustituir la que el Ejecutivo hace. Y que por supuesto, según lo que dijo Maduro anoche, lo que la oposición proponga, él no le gusta. Además de eso, ¿no? Porque el presidente no se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido. Él tiene que dialogar con la oposición, tiene que sentarse con la oposición y decir, bueno, vamos a resolver esto. Porque no resolverlo es hundir al país. Quien tiene la manija en sus manos, en términos de ejecutoria de una política, porque es el Ejecutivo, es el presidente Maduro. ¿Cómo es que le va a endosar la responsabilidad de ahora en adelante a la oposición porque es mayoría parlamentaria? Cuando, de hecho, en lugar de sentarse a dialogar, que es lo que cualquier primer mandatario hace. Y cosas como esta, decía Maduro, mañana vamos a ver si no hay con las mañanas. Exacto. Pero si en todo caso la oposición se instala en el Parlamento es la semana que viene, es en el mes que viene. Claro. Ahora, ¿quién tiene que responder inicialmente? Si yo fuese diputado o fue una cabeza importante dentro del cuadro legislativo que inaugura el 6 de enero, lo primero que hiciera es interpelar a Merentes e interpelar a Marcos Rodolfo Torres. Obviamente que sí. Sí, claro, y a Rafael Ramírez. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se han dado cifras de inflación, de desempleo, de pobreza? No se han dado datos importantes sobre el desarrollo macroeconómico del país. ¿Qué fue lo que pasó con los 14.000 millones de dólares que están por allá en un banco, o los 84.000 que están por allá, o los 30.000 millones de dólares que se fueron? Tiene que haber rendición de cuentas. Y por supuesto Rafael Ramírez, quien convirtió a PDVSA en una empresa casi miserable. Eso es lo de que está de bulto. Es que vamos a tener tiempo para analizar estas cosas, pero cuando tú le dices a la gente, mira, nosotros, si me ponen una ley de amnistía, yo no la apoyo porque los asesinos tienen que estar presos. Y entonces resulta que todos los muertos que ocurrieron en ese periodo, que por cierto, hay que dejar claro que no toda la oposición participó en esos sucesos de las marchas y contramarchas, fueron mucho más estimulados por el gobierno en el sentido de magnificarlo. Hubo una situación irregular que casi todos los venezolanos rechazaron y la oposición supo desmarcarse de eso. Hay innumerables pruebas. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que el presidente Maduro no le estaba hablando a los venezolanos, le estaba hablando a su partido, a su gente, como un jefe político, pero yo digo anticipándose a lo que viene. Porque ¿cómo es posible, por ejemplo, cómo queda la dirigencia del partido en San Francisco, del municipio de San Francisco de Maracaibo? ¿Cómo queda si ellos tienen un alcalde que más o menos ha cumplido con lo que la gente quiere? Yo estuve en San Francisco, en la zona urbana de San Francisco, y la gente me dijo, mira, este es un lugar donde es posible caminar en la noche, porque hay seguridad. No en la suburbana de San Francisco, sino en la parte más urbana de San Francisco. Entonces, yo le dije, bueno, eso está muy bien, el alcalde está para hacer eso. Y en ese municipio, la alcaldía promovió la creación, la fabricación de contenedores para que la gente colocara la basura en los contenedores, y una fábrica que tienen ahí en San Francisco que funciona. Y yo dije, me parece bien. En términos generales, el alcalde no solamente es que es de allí,
sino que ganó la elección de la alcaldía con una votación elevadísima. Ganó, también ganó, que el que discutió con él, el que le disputó la alcaldía, fue a dar a San Fernando de Apure. Tan lejos. Prieto le ganó al que era candidato contra él, y el hombre, yo creo que la misma noche, atravesó el puente sobre el lago y desesperado llegó allá a orillas del Apure, en San Fernando. Por allá está. Chicos, resulta que ayer, el domingo, cuando hay la elección, oye, le dan a Prieto una paliza en el propio centro de San Francisco, pero una paliza bestial. ¿Cómo se explica eso? Bueno, sencillo, que la gente no votó contra Prieto, votó contra Maduro. Y entonces la gente de San Francisco dice, nosotros trabajamos todo el año, entonces resulta que viene, porque es que efectivamente Maduro no puede explicar por qué su gobierno es tan malo. Y eso hizo que el partido perdiera. En la única parte donde ganaron en el Zulia fue en la zona de La Guajira, que todo el mundo decía que iban a perder porque la zona de La Guajira está deprimida por el problema de la cierre de la frontera. Pero hay una cosa ahí que se llama voto asistido. Voto asistido, y no tanto voto asistido. Ok, pero resulta que la gente pregunta que por qué los mismos de ayer, que fracasaron rotundamente, hoy pretenden echarle la culpa a los demás. No, la culpa no es de los demás, la culpa es de los principales dirigentes. Digo yo, no, yo tampoco estoy siendo absoluto en esto, pero si tú pierdes, si tú eres el jefe y pierdes, tú tienes que decir primero, mira, yo reconozco, mira, a Chávez se le reconoció liderazgo cuando él fue capaz, porque Chávez es el único de los militares que fracasa en el golpe de Estado del 92. Chávez fracasa por múltiples razones, que por cierto hay muchos libros que explican qué estaba haciendo Chávez cuando sus otros compañeros estaban peleando. Y Chávez salió a decir, yo soy el responsable de que aquí no hayamos ganado. Dijo, yo soy el responsable. Oye, a Maduro le tocaba decir ayer, yo soy el responsable de todo esto y vamos por otra contienda. Pero no conmigo como dirigente porque yo fracasé, seguramente irá otro. Y Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez tenían la misma autoridad, que tuvieron tanta autoridad que debían haber dicho lo mismo. Yo te digo una cosa, si yo fuese Maduro, por un momento, si yo fuese Maduro, pondría mi cargo a la orden y llamaría a elecciones presidenciales adelantadas. Yo lo pondría. Pero ese eres tú. Porque la verdad es... ¿Dónde nace la deslegitimación? La deslegitimación no nace por cualquier cosa. Nace cuando yo no puedo exponer mis razones como pero las si tú razones no de estás todos. convencido, porque fíjate lo siguiente, tú porque tú estás convencido, primero tú eres un demócrata, y eso no hay duda, pero tú estás convencido que tú eres el responsable de la derrota, ¿entiendes? Por eso tu conducta, porque tu convencimiento te lleva a pensar que la gente te dijo que no te quería a ti ya. Exactamente. Porque además tú convertiste la elección en un plebiscito. Tú mismo la convertiste en un plebiscito. Y entonces tú te acuerdas, por amor, aquel corazón que salía antes, por amor, que era un corazón y que hacían la cuestión. El corazón de la patria. Y entonces la A era un corazón, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de eso? Ok, eso no lo pusieron esta vez. ¿Por qué? Porque ya sabían que la popularidad del presidente estaba muy abajo. Entonces, claro, el presidente, imagínate tú que llegue y diga, yo soy el culpable. No, porque él no se siente culpable. Él dice que la culpa es de la guerra económica, que la culpa es de Fede Cámara, que la culpa es de Feliciana Meléndez, que vive en el barrio del Callao. Porque Feliciana Meléndez, habiendo recibido, mira lo que recibió Feliciana Meléndez. Canaimita. Las tabletas, canaimitas no, chicos, las canaimitas le dan a los chicos. Tabletas. Ve, el esposo de Feliciana Meléndez recibió 5 taxis, que tiene una ¿cómo se llama? Una cosa de esa, cooperativa. Feliciana Meléndez y la tía de Feliciana Meléndez y las hermanas de Feliciana Meléndez recibieron sus casas nuevas bien equipadas. Y hablando como de 15 personas. Y además, ¿ves? Además, estaban en la lista para recibir de 4 o 5 misiones, entre ellas la de Amor Mayor, porque la mamá de Feliciana Meléndez tiene 86 años. Y le dieron también, pero, bueno chicos, ¿y sabes qué hicieron estas mujeres? La familia de Feliciana Meléndez en el barrio del Callao, todas votaron contra Prieto.
Chicos, eso no puede ser también. Entonces el presidente Maduro se quedó, después que le dimos los carros, después que le dimos las tabletas y después que le dimos las casas. Y yo no sé, yo no voy a seguir entregando casas, porque ¿para qué? 1 millón de casas entregadas y la gente fue y votó en contra, pero eso no puede ser. Yo no sé si el presidente Maduro se va a quitar el bigote. Ahora, tú sabes que yo tengo una disculpa, porque yo dije que lo peor que siempre ha pasado, que la señora Sandra Ulitas, cuando viene bajando por la rampa, ella golpea con su mano con la palma de la mano derecha con su puño izquierdo. Pero chico, y obviamente no podía hacer ese gesto porque pero hizo el gesto. Esta vez hizo así. No, así. Sí, así es. Hizo el gesto, es decir, ella no se puede contener. Sandra, tú eres una expresión del poder electoral, tú no eres militante en este momento. Y si te digo, pero además puso la boca así. Y te voy a decir lo siguiente, te voy a decir otra cosa. Tú sabes que el año que viene, el año que viene hay que remover a 2 rectoras del CNE. ¿Y ahora? Los rectores del CNE tienen que ser nombrados con las 2/3 partes. 2/3 partes. La vez pasada el gobierno no la tenía. Se la mandó al TCJ. TCJ, con esa imparcialidad que le es tan propia, decidió montar lo que yo creía, 4-1. Y hablaron de la correlación de fuerza. Ahora, esta Asamblea Nacional va a elegir las 2 rectoras. Debe elegir las 2 rectoras. Entonces Sandra Oblita está afuera. Y Socorro también. Socorro, no, yo no le digo Socorrito, yo la respeto mucho, soy un excelente técnico. Socorro Hernández. Socorro Hernández. Y entonces, bueno, pero dice William Sapp, pero mira esto. William Sapp dice que no, que la Asamblea Nacional no puede nombrar, no los puede quitar ni los puede nombrar ni nada. Bueno, entonces, sí, lo que yo digo es que esos tipos de la Asamblea Nacional no deben evitar la confrontación y estar peleando, sino simplemente aplicar la Constitución. Ellos, por ejemplo, a Merentes hay que citarlo, porque Merentes no puede seguir ocultando las cifras de la inflación. Merentes tiene que ir a decir, ¿sabes qué es triste? ¿Sabes qué es triste? Que un funcionario como Nelson Merentes, profesor universitario, y además como profesor tenía que enseñar a sus muchachos a sumar y a restar, aunque él tuvo problemas con la tabla de multiplicar, con la del 7. Merentes tiene que ir al Parlamento a decirle que el Banco Central no tiene esa cifra porque los técnicos no la supieron sacar. Eso es una explicación. Entonces Merentes es negligente. Si Merentes dice que él lo ocultó porque el presidente de la República lo ordenó, él no puede justificar la obediencia para ocultarle al país un dato que es muy importante. Merentes tiene que ir al Parlamento. Ahora, que Merentes puede ser que el presidente le diga, usted no va. Bueno, Merentes entra en desacato. Simple. Hay que aplicar la Constitución porque el que tiene el poder lo aplica en su ámbito. Además de eso, fíjate, una cosa es cierta. ¿Qué debe hacer la oposición? Hacer lo que tiene que hacer. Hacer su trabajo, sí, así es. ¿Cómo? En función de la Constitución Nacional. Ahora, que el presidente acepte o no acepte lo que la Asamblea hace es responsabilidad del presidente. A la larga, a quien le van a pasar la factura no es a la Asamblea ni a los diputados, es al presidente por no acatar lo que la Asamblea dice. La Asamblea, la gente de la oposición lo ha dicho claro, no vamos a quitar las misiones, no vamos y todavía parece ser que todavía están en campaña electoral porque siguen diciendo exactamente los mismos argumentos de antes de las elecciones. Que les van a quitar las misiones, Mira, la gente de ANTV y la gente de BTV, mira, eso era evidente, es decir, mientras cuando hablaba la oposición le quitaban el audio o ponían la cámara al techo, eso es evidente, es decir, no daban posibilidad de que esto se comunicara. Nadie dijo nada cuando a Global la sacaron de las cableras. Aquí se perdieron puestos de trabajo. En RCTV se perdieron puestos de trabajo. La gente de ANTV y de BTV no salieron a protestar, se quedaron callados. Y algunos, y algunos aplaudieron. Pero porque por aquello del que el que calla otorga. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
esa es gaita zuliana, que es que de verdad que es que la gaita zuliana tiene un sabor. Bueno, cuando hablamos de gaita, estamos hablando de gaita zuliana. No hay que estar hablando de gaita zuliana, porque es redundante. Bueno, porque hay gaita escocesa también, creo Hay que. una gaita escocesa, pero es que, mira, y una la va oyendo la gaita, y va oyendo a Neguito Borges y a los chiquinquireños, y yo les recuerdo que usted debe buscar en algunos sitios de Maracaibo el disco de los chiquinquireños, porque con ello usted contribuye a financiar las actividades de la iglesia arquidiocesana. Pero además usted se va a poner una joya musical. De verdad que los chiquinquireños son una cosa especial. Y Neguito, bueno, Neguito entre caballos de paso, componer canciones, dirigir el Coquibacó, hacer los videoclips y ponerse la gorra esa que se pone él. No, y las cadenas. Neguito es un hombre encadenado. Sí, las cadenas. Bueno, amigos, dejemos a Neguito Borja porque ya Neguito está durmiendo ahora. Pero Neguito tiene un programa a las 8 de la mañana. Ese se va a la radio a la mañana. Ajá. Mira, con nosotros se encuentra el doctor Carlos González. Carlos González, abogado de profesión, estudió en la Universidad de Zulia y estudió también negociación en Harvard y ha tenido una dilatada carrera que lo ha llevado ya en estos tiempos a asesorar y a investigar en el área no solamente de la negociación, sino también de la del emprendimiento. Como ustedes pueden ver, el doctor González es bastante joven y ahora anda en una de tratar de darle sentido a lo que son las empresas familiares. Porque aunque parezca mentira, Venezuela tiene mucho que ver con la gerencia a nivel familiar, pero ocurre que la tercera generación de esos grupos familiares que dirigen las empresas terminan quebrándolas. Y eso ha sido estudiado y efectivamente en el IES hay trabajos bastante adelantados sobre el tema. Pero en Venezuela se dan cosas como esta. Venezuela, por ejemplo, en el mundo no permiten que mujeres y que la pareja trabaje en la misma empresa y en el mismo departamento. Según estudios de Venezuela, en Venezuela ha sido altamente productivo las empresas que tienen al marido y mujer trabajando. En Estados Unidos impensable, y mucho menos en un mismo departamento. Bueno, para hablarnos de las empresas familiares y del emprendimiento, tenemos acá al doctor González, quien va a hablarnos del tema, porque Arenas y yo últimamente nos hemos especializado en campañas electorales. Sí, señor. Carlos González. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema de las empresas familiares debería ser un tema sumamente importante, al menos debería dársele mucha cobertura. Las empresas familiares, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina, desde mi punto de vista, están enfermas. Y están enfermas porque la tasa de mortalidad que tienen las empresas familiares es sumamente alta. Yo diría abominablemente alta. ¿Y por qué? Existen varios factores que son las causas principales, pero pudiéramos poner el dedo sobre todo en los conflictos como primera causa de muerte de las empresas familiares. Pudiéramos decir que precisamente son los conflictos entre los miembros de la familia. Por la dirección de la empresa. No solamente por la dirección, sino por la operación, el día a día. La cotidianidad es lo que termina matando a las empresas familiares porque las personas que la integran, los familiares que la integran, no tienen las herramientas para poder construir consenso de forma sostenible. No tienen las herramientas para poder aprovechar el conflicto de forma productiva y al final la empresa familiar termina pereciendo. Esencialmente eso es lo que pasa como causa principal. Ahora, ustedes tienen una consultora sí, para atender esas necesidades empresariales. Correcto. ¿Qué tiempo tienen ustedes con esa consultora? Nosotros tenemos menos de un año en este momento. Nosotros, digamos que el proyecto, la idea de negocio se concibió en una incubadora de emprendimiento que tiene el IESA, llamada el programa Emprende. Ahí desarrollamos el plan de negocio y desarrollamos todos los elementos para poder adelante el emprendimiento. Nosotros como Family Sapiens ya tenemos pocos meses existiendo, sin embargo en ella se suman la experiencia profesional de varias personas que ya tienen más de una década trabajando precisamente. Las empresas familiares son menos racionales desde el punto de vista económico que las empresas que pudiéramos decir no familiares. Yo no le diría menos racional, yo diría que tienen el mismo nivel de racionalidad de una empresa no familiar. Simplemente que es una inversión de Estado, debería ser hasta una cuestión de Estado, el proteger las empresas familiares. Les doy un ejemplo. Venezuela no es precisamente ahorita el lugar número uno para hacer negocios según todos los rankings mundiales de competitividad o de facilidad para hacer negocios. Es un ambiente más bien difícil, tóxico, hostil, inhóspito. ¿Qué pasa?
Sin embargo, a pesar de esta realidad, las empresas familiares, y hay emblemáticas, como la de Lorenzo, hasta el kiosco de la esquina, que pueden pensar en expandirse, pero no irse del todo. Porque la raigambre emocional que tiene una empresa familiar al lugar donde se creó, donde inició todo, es muy fuerte. Eso a diferencia de una empresa, por ejemplo, transnacional, que simplemente toma una decisión ejecutiva, se traslada a otro sitio y adiós. Entonces, esto evidencia, sobre todo en el ambiente venezolano, que las empresas familiares son las empresas más leales que hay para el desarrollo de un país. Precisamente por eso hay que protegerlas. Están muy localizadas. Bueno, hay empresas que han logrado una expansión importante. Expansión no solamente desde el punto de vista de invasión de mercados a través de llevar productos para allá, como lo hace Hacienda Santa Teresa. Pero existen otras, por ejemplo, la organización Cisneros, ellos ya tienen gran parte de su negocio fuera y se han diversificado en muchas áreas. Pero siguen siendo empresas que se definen a sí mismos como empresas venezolanas. Y familiares. Y familiares. De hecho, la tercera generación, que es una mujer, Adriana, y es la menor, es la que acaba de tomar la presidencia de Organización Bueno, aquí Cisneros. tenemos un ejemplo también bastante interesante, que es Panorama. Correcto, correcto. Entiende que es una empresa familiar, pero que se ha expandido. Lo que pasa es que, como decía el profesor Francisco, Venezuela a veces se salta un pelo de la estadística y por eso es importante hacer investigación aquí, porque nosotros no podemos extrapolar simplemente conclusiones de investigaciones que se hacen en Suecia, en Dinamarca o en Canadá a la realidad venezolana. Tenemos que hacer nuestra propia investigación. Sí, Por nuestra propia idiosincrasia, sí, ¿no? Que es y muy no particular. y no solamente eso, sino que eso que está diciendo Carlos es tan importante que a veces en el pensum de estudios de las universidades ocurre el siguiente fenómeno, que los profesores, bien por su formación o bien por su desinformación, comienzan a operar con modelos aplicados en el exterior, Sí. seguramente con algún éxito, pero algunos insisten en aplicar modelos que han sido derrotados y que han sido la causa de fracasos importantes en América Latina. Y si no funcionan, es peor para ellos. No solamente de empresas, sino de consultoras. Sí. El paradigma de Harvard, por ejemplo, aplicado en América Latina, es causante de la quiebra de un montón de empresas y un montón de consultoras, porque querían aplicar a rajatabla conceptos de la gerencia y de la administración en Estados Unidos y en el mundo que en Venezuela no tienen cabida. Entonces, el IESA ciertamente ha tenido un trabajo fuerte, sostenido sobre investigar cómo debe ser el comportamiento de la empresa venezolana y de su gerente, y ha logrado éxitos importantes. Uno de esos éxitos es justamente que ellos hayan creado una consultora para atender empresas familiares. Te confieso que yo sabía del tema, pero no me había interesado, porque no le veía el fundamento. Pero tengo a alguien muy cercano que me estuvo hablando del tema y entonces comencé a reflexionar sobre el mismo y dije, bueno, oye, ¿verdad que este no solamente es un buen campo de investigación y de trabajo, sino que de cómo ayudar a que la familia sea mucho más productiva? Claro. Bueno, Y hay que creer la necesidad ¿cómo se llama?, de formación, de formación como en esa área. Yo recuerdo que alguna vez estuve como participante, no como porque se trató de un solo día de seminario, a la gente de Marmoca. Y ellos hacen un esfuerzo por formarse en la cuestión gerencial. Y es una empresa estrictamente familiar. Lo que pasa es que la consultoría de negocio, la consultoría empresarial, efectivamente le puede dar buenas herramientas a cualquier tipo de empresa, familiar o no familiar, para aumentar la productividad o bajar sus costos. En cuanto a eso, es efectiva. Lo que pasa es que la empresa familiar está hecha de un material especial, tiene un color especial, y esa empresa familiar si no recibe el tipo de consultoría específica, que es la que permite que ella viva más y mejor, como decimos nosotros en Family Sapiens, que permita que su longevidad le permita trascender en cuantas generaciones, pero que lo haga de buena forma, con salud económica, con salud gerencial, el resultado no necesariamente va a ser el óptimo. O sea, estamos frente a una estadística terrible. Estamos hablando de que en el transcurso de la primera a la tercera generación se muere aproximadamente el 96% de las empresas. Eso quiere decir que de cada 100 empresas que nosotros vemos a nuestro alrededor hoy, 96 se van a extinguir en los próximos 30, 35 años. mira, Carlos, ¿y ustedes cómo, cuando ustedes llegan, los contratan, ustedes detectan, hacen su estudio, detectan, y después, ¿en qué condición quedan? ¿Los contratan? Efectivamente, con nosotros una consultoría hacemos... externa y luego, ¿cómo quedan ustedes? ¿O cómo queda la empresa? Al principio nosotros somos consultores externos. Efectivamente, al llegar nosotros hacemos un diagnóstico y el diagnóstico, algo muy interesante, debo decirlo, de la consultoría de empresas familiares es que por su naturaleza es un campo transdisciplinario.
Entonces, nosotros lo primero que tratamos de hacer es diagnosticar cómo se desenvuelve o cómo es la cultura desde el punto de vista antropológico de la empresa familiar. Porque precisamente la cultura es la jaula del comportamiento. Y precisamente la cultura es la que nos indica, una vez la medimos con el diagnóstico, cuáles son los patrones negativos y positivos que tiene la empresa familiar. Una vez que hacemos eso, por supuesto, hacemos una serie de sesiones para instalar una serie de instituciones y mecanismos dentro de la empresa familiar que son precisamente las que hacen la diferencia entre que la empresa familiar deje de existir o que la empresa familiar pueda seguir por generaciones. Ahora, pues estamos en una situación difícil porque no importa el tamaño del empresario, no importa la naturaleza de la empresa, sus características y su filosofía, los empresarios son asumidos como enemigos. Sí, dentro del marco actual, por supuesto. Sí, lamentablemente. ¿Cómo hace un empresario en estas circunstancias? Porque mucha gente se ha ido, y no por deslealtad al país, sino porque busca mejores oportunidades. ¿Cómo se hace? Es decir, ¿cómo se le hace entender a una instancia tan poderosa como el Estado de que es necesario proteger esas empresas, inclusive impulsarlas y darle... Yo diría que no hay que esperar a que el Estado, ni este ni otro, se despierte. Yo diría que lo primero que se tiene que hacer es tomar responsabilidad propia, que es lo que sí podemos hacer nosotros, lo que sí está en nuestras manos, y organizarse. ¿A qué me refiero yo? Quiero aprovechar este programa para hacer una pequeña tribuna para dirigirme, por ejemplo, a las cámaras. Nosotros hemos estado dirigiendo a varias cámaras en la región, tratando precisamente de dar charlas, de hecho, totalmente gratuitas, para que los miembros familiares de las empresas que son miembros de esos gremios puedan tener acceso a esta información. Porque esta información es sumamente importante. Esta información sencillamente es la diferencia entre que la empresa perezca o que la empresa siga por generaciones. Y al menos la receptividad que nosotros hemos tenido ha sido muy fría, por calificarlo de alguna manera. Nosotros estamos muy pendientes de que papá Estado, sea este lamentable o el próximo, nos resuelva todo. Y efectivamente el Estado tiene que ser un factor motorizador del desarrollo, pero si no lo está haciendo, tenemos que ser nosotros, al menos en estas áreas donde sí podemos. No estoy diciendo que uno se ponga a hacer una acera, un brocal o una calle, que hay gente que lo hace, pero efectivamente hay que conquistar un poquito la mentalidad del pionero. El pionero que logró en 1869 unir las dos líneas férreas que venían del este y oeste americano. Uno tiene que tratar de emular un poquito ese sentido del pionero, ese sentido de bastarse a sí mismo, de buscar soluciones por su propia convicción. Ahora, el mundo empresarial venezolano está bastante deprimido, ¿no? Sí, claro. Está bastante deprimido por la situación que ya conocemos, pero y da la impresión que la situación pudiera mejorar, pero no es seguro. Pero no hay que desmayar en el esfuerzo de tratar de que el empresario asuma una condición diferente a la del pasado. Un empresario que de alguna manera su condición de rentista también lo descalificaba un poco, porque pretendía arriesgar más lo que era de otros que lo que era de él, aunque ciertamente la actividad empresarial tiene algo de eso. Pero digamos que el empresario de antes era muy dado a vivir de lo que el Estado le dejaba. Por eso a veces cuesta mucho comprender si la nueva camada de empresarios que viene estará dispuesta a dejar perdónenme el lenguaje coloquial, esa teta del Estado, y comienzan a producir de verdad con su propio conocimiento. Es decir, hay posibilidades reales. Incluso en las grandes crisis hay unos que ven oportunidades. Y ahí es cierto, una ventaja competitiva no es otra cosa que ver lo que otros no ven. Hay personas que lloran y otras que venden pañuelos. Exactamente. Claro. Bueno, cuando tú ves a alguien llorar, empieza a fabricar pañuelos. Hasta en las guerras, en las guerras más duras, hay unos tipos que se enriquecen fabricando bolsas negras. Y no, bolsas negras es un gran negocio. La película y la novela de Steinbeck, las uvas de la ira, precisamente trata de cómo el protagonista que ve en la guerra la posibilidad de vender granos y de meterse en ese negocio. El padre, que es un religioso, dice, no, por principio no, y denostra al hijo, ¿no? Lo desprecia. El carácter de emprendedor del hijo dice, no, esta es la oportunidad, vendemos, pues cosechamos granos, los vendemos y nos hacemos ricos de la noche a la mañana porque en el frente se necesitan alimentos.
Tal vez tiene mucho que ver un artículo que una vez escribió Ular Pietri sobre cómo concebía el trabajo del venezolano. El trabajo de él fue un tanto criticado, llegó a ser connotado como racista, pero si uno lo lee con lupa, lo lee entre líneas y lo lee desprejuiciado, yo creo que tiene mucho de cierto. Él decía, por ejemplo, el español, el peninsular que venía a Venezuela, él venía precisamente a mandar y trabajar, hacer alguna labor, manual o no manual, era bajar de categoría. Era un hijo de algo, no se va a ver envuelto en actividades comerciales, como por ejemplo las que hacía el padre de Miranda. Y por eso es que tuvo fortuna para hacer muchas de las cosas que hizo. La concepción entre el venezolano y el trabajo, el venezolano y el emprendedurismo, el venezolano y las posibilidades de desarrollar negocios son inmensas. El venezolano es sumamente emprendedor. Lo que yo creo es que muchas veces emprenden en lugares equivocados. El sistema económico venezolano no está configurado para ser una economía de exportación o una economía industrial. Es una economía de consumo, una economía de puertos, una economía donde, por ejemplo, mientras la City de Inglaterra, la City de Londres, que es el Wall Street londinense, creo que dicen la milla cuadrada, produce un tercio del PNB británico y son solo servicios. Estamos hablando de bufetes de abogados, estamos hablando de seguros y servicios financieros. Un tercio del PNB británico lo producen servicios, o sea, know-how, o sea, esto. Nosotros no hemos dado ese salto, sin embargo, tenemos cómo. Tenemos cómo porque Venezuela tiene mucha mano de obra calificada que ha logrado, mientras el mismo Perú, Chile están echándose adelante, nosotros no lo estamos haciendo teniendo mano de obra. Nosotros lo hemos echado hacia adelante, hacia afuera. Sí, nosotros lo hemos echado hacia afuera. Mira, hacia afuera y no hacia adelante. Mira, Carlos, pero una pregunta. ¿Cómo ha sido la receptividad que ustedes han tenido en el Zulia en concreto? Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros tenemos una gran ventaja porque, no sé si será cierto o no, pero yo siempre he escuchado que desde el punto de vista de mercadeo, el Zulia es como el lugar donde se prueban las cosas. Sí. Y nosotros hemos tenido una excelente receptividad, al menos de privados, de clientes, aquí en el Zulia. Nosotros creemos precisamente que ellos tengan fe en nosotros y nosotros tener fe en el empresariado, es una relación simbiótica de la que se va a nutrir mucho el empresariado familiar venezolano. ¿Ustedes tienen estadísticas de las empresas familiares en el Zulia? La estamos construyendo. El universo de clientes que tenemos ahorita es muy pequeño para ir construyendo, pero efectivamente lo queremos ir haciendo. ¿Y cómo hace alguien que quiera contratarlos, que quiera conversar con ustedes? Generalmente nos contactan a través de la página web, que es familysapiens.com, y del Twitter, donde somos bastante activos, que es el Family Sapiens. Family Sapiens. Si pudiéramos colocarlo en la pantalla, pero bueno, lo tendremos en cuenta. Pues es que de repente hoy la gente comienza a preocuparse por un tema, porque a veces los temas, las cosas están allí y la gente no se da cuenta, ¿no? Y cuando alguien se la pone enfrente dice, oye, pues, a mí me interesa eso, porque una empresa familiar no tiene por qué ser una gran empresa, ni una a lo mejor es una pequeña empresa. Y con el apoyo gerencial adecuado, esa pequeña empresa tiende a crecer. Y cuando tiende a crecer, invierte más, emplea más y es más productiva. Y yo te digo, mira, ¿y como cuántos grupos así? En Venezuela, esa asesoría, esa consultoría en empresas familiares está muy extendida. Existen empresas consultoras, empresas familiares, debo añadir, muy pocas. Y desde mi punto de vista, tal vez estoy dando un tip a la competencia, pero a la final va a redundar en beneficio del colectivo. Asumen la consultoría de empresas familiares, o al menos como la forma en la que la presentan, pareciera que asumiera de una vez que el cliente, que el objetivo conoce el tema. Y resulta que lamentablemente la consultoría para empresas familiares es sumamente desconocida. Es tal vez la hermana pobre de todas las consultorías. Porque la consultoría de empresa familiar es la diferencia de que la empresa quiebra o no, mientras se pasa una generación a otra, y la consultoría de otro tipo puede ayudar en el hoy, pero no va a ayudar en el mañana. Las consultoras, desde mi punto de vista, también tienen una visión muy localista. Nosotros nacimos, a pesar de que somos un proyecto sumamente nuevo, la empresa como tal, nosotros estamos haciendo ya contactos para Colombia, contactos para Ecuador, contactos para la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos. Porque nosotros entendemos hoy en día cualquier concepto de negocio como un concepto que nace global. Claro. Y eso debe ser así. Y precisamente esa vocación exportadora de servicios es lo que nosotros queremos no solamente predicar, sino en la práctica hacer, para que se vea que la consultoría venezolana también se pudiera exportar. Bueno, mire, yo te voy a decir lo siguiente. Yo conozco poco del tema, a pesar de que por muchos años estuve elaborando en el trabajo universitario
Y a mí siempre me llamó la atención algún detalle, que es que cuando van a buscar cuando a una empresa necesita un gerente, no lo va a buscar a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, lo busca en otra empresa. Y yo esperé inútilmente que un día alguien me contratara y decía, pero es que usted sabe mucho de eso, pero usted nunca en su vida. Una vez me pusieron en el plano, yo fui a una conferencia sobre a unos empresarios y tal, y dije, este es mi momento. Bueno, tú sabes, y entonces y el tipo, cuando yo terminé, ¿cómo le pareció la conferencia? Buenísima. Para nosotros muy bien. ¿Y usted qué recibió el feedback que me tocaba a mí? Yo nada. El feedback seguramente cuando usted me vaya a contratar. Y dice, no, pero es que con nosotros cuando necesitamos un gerente, vemos a ver cuáles son los gerentes de las empresas que están en el ramo y los buscamos allí. ¿Y por qué no van a la universidad? Porque estas cosas la universidad no las enseña. Porque en el mundo de la gerencia, la universidad y el sector privado y el sector de la externo, pues, tienen que vincularse tanto para que la experiencia de uno pase al otro y la teoría que tú manejas, que tú puedes desarrollar a través de la investigación, puede ser utilizada. Y obviamente nadie va a la universidad a contratar un gerente, nadie. Son muy escasos los casos. Y entonces, cuando yo veo a Carlos aquí, tengo que reconocer que yo conozco a Carlos desde muy niño, muy amigo de su papá, de su familia, y cuando él empezó en estas cosas, que fue un emprendedor natural, un gran estudioso, dije yo, bueno chicos, esto es verdad que tienen valor. Y después me enteré por amigos comunes que tenían contactos en Ecuador, Panamá y Colombia, y también que la comunidad hispana de los Estados Unidos. Y bueno, así es que, pues, con los emprendedores. Claro que hay que tener una cuestión de audacia. Claro. Para mirar más allá de las cosas. Aquí me dice el profesor Arena, pero el gobierno también tiene un excelente economista. Se trata del profesor Francisco Rojas. Sí, el gobierno hay que aclarar lo siguiente. No me tiene el gobierno porque no han querido, porque yo he sido persistente en ofrecer mis servicios al gobierno, incluso diciéndoles que yo cobraría menos que Marco Rodolfo. Pero es que el gobierno te ha hecho una pregunta clave y tú no la has podido responder. Terminamos este segmento con Carlos y seguimos nosotros porque te tengo que decir alguna cosita como esta. De lo que te dije. Yo te di el apoyo y no me lo diste. Y ahora paga las consecuencias. Bueno, amigos, fue un placer haber estado con Carlos González de Family Sapiens, una empresa que yo quisiera que en unos 5 o 6 años, o tal vez menos, pero vamos a tener a Carlos en la televisión o en la radio para hablar de los éxitos, porque tengo la impresión, por el entusiasmo que él le pone a esto y por el entusiasmo que otros socios que tiene le ponen a la situación, creo que van a ser verdaderamente exitosos. Carlos, fue un placer haber estado contigo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Y aprovechamos para irnos a un corte y ya regresamos porque te pedí el apoyo y no me lo diste. Sí, señor. Eso lo diría la señora esta que trabaja en la televisión, la que dice caso cerrado. Sí, además de eso, Gildardo Ramírez propone un nombre para el programa de Diosdado Cabello. ¿Cómo se llama? Mazo adentro. Amigos, a la pausa. Aquí seguimos, amigos. Y quiero leer un poco de la rueda de prensa. Ayer queríamos colocar en pantalla el video que colocó el presidente Maduro sobre las declaraciones de Henry Ramos. Y yo quería decirte que, bueno, esperemos a ver si lo tenemos a la mano, para comentarlo ya con el video. Pero el presidente Maduro ayer, después de las elecciones, después de las elecciones y después que el CNE reconoció que la oposición había alcanzado la mayoría 109 votos y los 3 diputados indígenas son, digamos, aliados de la oposición, eso le da 112. Como cosa, de verdad que es la primera vez que los 3 diputados que representan a los indígenas venezolanos son de oposición. Pero claro, tienen que ser de oposición, porque si un sector fue maltratado y golpeado durante este periodo, justamente aún con los parlamentarios indígenas, que no hicieron nada por la gente, que no los ayudaron. Lo último que le hicieron fue, bueno, imagínate tú en la zona... la frontera. No, la frontera no, en la zona del Amazonas, que los maltrataron, en la zona del Amazonas, el estado Bolívar, los maltrataron mucho. Pero fíjate tú lo siguiente,
ayer le decía a Maduro, yo estaba con la meta de construir 4 millones de viviendas, pero ahora, no sé, te pedí apoyo y no me lo diste. Es decir, fíjate tú, cuando Maduro habla de estas cosas, uno no sabe de verdad si Maduro comprende el alcance de sus palabras. Es decir, él le dio las casas a la gente Para que votaran por él. para que votaran por él, no porque los venezolanos que votaron por Chávez y votaron por él querían que le solucionaran los problemas. No, no. Te voy a dar la casa siempre y cuando tú votes Los por mí. trató como clientes. Claro, claro. Les digo a la gente, ustedes no son nada sin el Estado. Entonces, esas cosas se hacen y lo ha hecho todo el mundo, pero trata de guardar la forma. Porque eso de decirle a la gente, yo no sé, ya yo no voy a construir más casas porque yo les doy las casas y ustedes, ¿qué es lo que hacen? Bueno, mira, le dijo que él había entregado soluciones habitacionales con la gran misión Vivienda Venezuela. En plena campaña, se las entregué en plena campaña. Y los beneficiarios, una vez que él se iba, comenzaban a bailar y a celebrar los triunfos de la oposición. Fíjate tú a dónde llega. Dijo también que su plan de entregar 100.000 taxis está en veremos, así como la cantidad de tabletas prometidas para los estudiantes de educación media. Con esos 112 me puede negar todos los recursos que hemos nosotros podido inyectar para la reforma pública. Hoy están en la picota todos los planes sociales. Esto lo dice el presidente de la República en un programa y el presidente no se da cuenta de lo que está diciendo. Le está diciendo, mira, yo les di las casas, les di las tabletas y les di los carros. Eso de los carros no sé si lo voy a seguir entregando. O sea que el sistema de transporte público, que es una obligación del Estado resolverlo. Es objeto de la retaliación del presidente. Dígame si mañana dice, y les voy a quitar los teléfonos, y les voy a quitar la internet, y les voy a ya nos quitó la comida y la medicina, ya eso no hay problema. Ahora, yo te digo una cosa, de verdad que el presidente no ha entendido absolutamente nada. Él es el presidente de la República. Y un Estado, obviamente el presidente no puede ser retaliativo. Yo creo que hay que pedir al presidente, ahora que estamos entrando en la Navidad. O sea que probablemente nosotros hemos tenido Navidades muy tristes. Y yo creo que la gente hoy está feliz. Para decirlo de una vez, la gente se siente feliz. Por lo menos por un momento la gente está feliz, se siente feliz, está contenta. Entonces, vamos a pedirle al presidente una veda del insulto presidencial. Que el presidente haga una veda, por lo menos hasta el 8, 10 de enero, una veda del insulto presidencial. ¿Y por qué se vayan los Reyes Magos? Exactamente. Para que los Reyes Magos no vayan, mira, que San Nicolás. Y que los Reyes Magos que vienen en gandola, sí, porque le ha dolido mucho los pies. Sí, pero no. ¿Ah? No, que los Reyes, no, es que está bien, porque está bien que los asuntos se arreglen en casa, porque llega San Nicolás, por ejemplo, y se sigue con esa diatriba, o llegan los Reyes Magos, que tú sabes que ellos son muy circunspectos. Tú sabes que el 6 de diciembre es día de San Nicolás. ¿En serio? Pero, el 6 de diciembre. El 6 de diciembre es día de San Nicolás. San Nicolás fue nombrado de la misma manera que Nicolás. No me digas. Sí, exactamente. Cuéntame su historia. Yo no. Es decir, estaban reunidos los sacerdotes en concilio. En el concilio. Será obispo el próximo sacerdote que entre por esa puerta. Y entró Nicolás Di Bari. Nicolás Di Bari. Sí, señor. Que familia de Nicolás. Nicolás del cantante. Y fue nombrado, sí señor, así. Familia de Nicolás Di Bari. Sí señor, San Nicolás Di Bari. San Nicolás Di Bari. Entró por esa puerta y fue nombrado obispo. Sí señor, así nombraron así fue. Y así, eso más o menos igual. Igualito. ¿Y de dónde era Nicolás Di Bari? De Bari. El San. Anda repartiendo. No, pero Nicolás Di Bari. Nicolás Di Bari. San Nicolás Di Bari era de Bari. Sí. Se puede probar que era de Bari. Y Nicolás Di Bari, Nicolás de Bari. Oye, bueno, lo que te quiero decir, fíjate. Entonces, el presidente haga una veda del insulto. De verdad. Porque este es un momento de alegría de la gente, de felicidad de la gente. Usted mismo lo ha dicho, la gente se ha puesto a bailar, e incluso en las soluciones habitacionales que usted le ha entregado, se ha puesto a bailar. Entonces, la gente está feliz, haga una veda, tranquilícese, no introduzca palabras de odio, altisonantes, no sea retaliativo, no sea vengativo, porque la gente no tiene la culpa, la gente ha evaluado sus 2 años de gobierno. ¿Tú crees que la gente le dio la espalda al gobierno o es una lección, una reprimenda? No, chicos, la gente le dio la espalda al gobierno. Bueno, Maduro y tú lo has dicho muchas veces, y yo lo he dicho muchas veces, la gente le retiró la confianza al gobierno.
Y esa confianza es muy difícil que la vuelva a tener el gobierno, porque para tener confianza de los electores, tiene que ser siempre uno el mismo, en todo tiempo y en todo lugar. Y ayer nos demostró el presidente que él está molesto, él quiere ser vengativo, porque la gente votó contra él. Porque las razones del presidente ya no son las razones de nadie en el país. Te voy a decir lo último para que... Ahora, porque aquí hay los chavistas están enardecidos. Aquí nadie ha dicho que va a cerrar los medios de comunicación. Al contrario, lo que dijo Henry Ramos Alú, que va a dar libertad para que los periodistas que antes habían sido sacados de la asamblea puedan entrar y tomar nota en vivo de lo que se está diciendo en el Parlamento. Claro, lo que pasa es que hay también una preocupación, porque me imagino yo que la próxima comisión de medios, una de las cosas que va a averiguar es por qué algunos canales fueron sacados de las parrillas de programación, de las cableras, y van a tener que explicar por qué, y otros van a tener que explicar en la comisión de medios cómo fue el traspaso de un medio a otro, de los cambios de dueño. Pero te digo esto último, porque yo sé que tú como sociólogo, pues estas cosas las tienes que saber. El presidente Maduro dijo una cosa como esta, chico. Mira, que yo de verdad, yo no sé cómo voy a hacer yo cuando regrese a las reuniones del partido. No sé. Y tú no estás desencantado, vas a ir a la reunión del partido. Porque yo creo que como va a haber cambio, yo puedo quedar ahí también. Porque yo voy a llegar a decirle, mire, al pueblo hay que estar con él todos los días, acompañarlo en sus cosas buenas, en sus cosas malas. Pero no puede ser que al pueblo se le llame solamente a la hora de votar. Y como el pueblo es tonto y muy imbécil, se le da cualquier cosita, que si una lavadora, que si un televisorcito, que si un aire acondicionado, que si una bolsa de comida. No hay una cosa más denigrante, más humillante para una madre de familia, que lo que quiere es un empleo digno para ganarse el dinero. En Venezuela las madres solteras son muchas. Claro. Madres solteras que son grandes, que hacen grandes aportes al futuro del país, porque cuidan sus hijos, los quieren y los educan como pueden. Bueno, pero a veces tienen que verse en la obligación de tener que recibir en sus casas a un político que le lleva una bolsa de comida. Eso es humillante. Pero Maduro dice, he dado la orden. He dado la orden, oye esto. Así lo digo y así me planto. La orden de escuchar al pueblo. Es decir, que los tipos no habían escuchado al pueblo porque Maduro no había dado la orden. Oye, chicos, si es que la señora Anelisa Osorio dijo que les dijo hace como 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, la colonia Tovar, le dijo, señores, vayan a hablar con la gente. Esto de las colas lo está propiciando el gobierno con sus políticas económicas y nosotros no nos damos cuenta porque a nosotros los ministros nos llevan las comidas, nos llevan la compra a la casa. Eso lo dijo ella, claro. Como dijo M. Betancourt, que se habían rumbeado 35.000 millones de dólares, o como dijo la prensa internacional que 14.000 millones de dólares de Venezuela estaban en la banca suiza. Pero sin embargo, a Chente, a José Bicentenario, no dijo nada de esto, pero está criticando a Macri porque uno de los asesores de Macri, o el ministro de Hacienda de Macri, tenía tratos con la banca suiza. Y dice Chente, que yo le digo Chente por cariño, a la Chente. No, es que la gente cree que uno no tiene sentimientos, sí. José Bicentenario Rangel. Y lo de Bicentenario es verdad. No, claro. Es verdad. Yo creo que es tricentenario. a José Tricentenario no se le ocurre decir, oye, y esta banca suiza, ahí no era que teníamos nosotros 14.000 millones, sí, 14.000 millones de dólares, el mismo banco, pero le preocupa que el ministro de Hacienda de Macri, que es un extraordinario economista, ¿de acuerdo? Haya sido asesor de ese banco. Entonces digo yo, mira, es que ya cuando uno, a mí se me está poniendo el cabello bien, blanco, pero lo que voy a decir es lo siguiente, no he perdido todavía la capacidad de razonar. Y yo creo que el Chente, mira, Vicente Fernández, que es más joven que José Vicente Rangel, en estos días dijo que no iba a seguir cantando porque en pleno evento se le olvidan unas canciones. Imagínate, se le olvidó el rey. Aquí vino uno y se le olvidó el cumpleaños. Se le iba a cantar el cumpleaños y se le olvidó.
a Juan Gabriel. A Juan Gabriel, cumpleaños, los abuelitos. No, la vez que fue con Maduro. Claro, con Maduro. Vino Juan Gabriel. Y se le olvidó la letra. Y lo contrataron. Y entonces le querían hacer un descuento. Porque que cantó la canción de cumpleaños feliz y el rey la cantó con 4 estrofas menos y le querían hacer el descuento. No, y además de eso, sí, además cambió la letra. Cumpleaños, dicen los pollitos. Oye, Entonces... oye, chiquito, esto se está poniendo bueno. Por cierto que los cubanos, los amigos de Cuba no han puesto nada en el drama, que yo leo todo. Oye, pero dice, Raúl se sintió emocionado por el discurso de Maduro. No, pero tú sabes, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo les voy a confesar a ustedes. ¿Tú que conoces a Raúl? Si yo conozco a Raúl, yo les voy a confesar a ustedes lo siguiente. Yo por Fidel Castro nunca tuve simpatía. Pero y por el Raúl Che Guevara menos. Por Raúl sí. Pero por Raúl, ¿sabes por qué? Porque Raúl es el hermanito maltratado de Fidel. ¿Verdad? Mira, y además hay algunos que dicen, y no lo digo yo, lo dice Norberto Fuentes en uno de sus libros, que Raúl no es hijo de Castro, de Ángel Castro. No es hijo, pero... No es hijo de Ángel Castro. Mira, yo tengo historia. Pero su mamá sí, es hijo adoptado. Es hijo de Juanita Castro, pero no es hijo de Juanita, que no es Castro, ella es Rus, Juana Rus. Dicen lo que, y es más, yo puedo de estas cosas hablar con tranquilidad, yo conozco bien el asunto, pero yo me hice amigo de Raúl, porque mira, Raúl llora mucho, Raúl llora más que Oscar de León. Raúl es más llorón que Oscar de León. Si Oscar de León cuando estuvo aquí en Maracaibo viendo lo llevaron ahí le iban a presentar un libro, una cosa, y lo llevan al Palacio de Gobierno donde hay un museo de Chávez. Oye, y Oscar de León, que es un sabroso, empezó a llorar, chico, a lágrimas, y había gente con pañuelos, porque ya el pañuelo no se usa. Y entonces Oscar de León llorando, chico, y entonces le decía, pero Oscar, ¿qué te pasa? Es que me emociono tanto ver al presidente Chávez. Oscar de León. Bueno, Oscar de León. Sensible, Oscar es muy mira, sensible. Raúl llora más que Oscar de León. Raúl no más a Raúl cuando ya lleva el tercero. ¿Pero qué? Cuando Raúl lleva el tercero. El tercero de 67 grados. Desde 41. 41. Raúl cuando lleva el tercero, a eso de las 10 de la mañana, le entran ganas de llorar. Y yo sé bien que estoy afuera, que la cantaba, porque él tenía cierta cosita con Fidel. Mira, una vez Fidel, y él estaba en un sitio en las afueras de La Habana, con unos militares rusos. Y Raúl fue a decir algo y Fidel lo mandó a callar. Y Raúl se ha ido bravísimo. Y entonces después te vas a poner con eso. Si Fidel siempre maltrató a Raúl y yo por eso tengo un profundo aprecio por Raúl Castro. Y además porque Raúl Castro sí quiere a su familia. Raúl Castro con su familia es un tipo estupendo. Y cuando él acabó con la vida de General Ochoa, lo hizo porque Fidel en el Consejo de Estado lo condenó. Y él lo quería salvar. Miren, entonces cuando le dicen a Raúl le han dado una paliza a Maduro en Venezuela. Y dijo Raúl, eso lo sabíamos nosotros. Es más, nos habían dicho aquí en La Habana que eran 118. Menos mal que fueron 112. Y entonces le dijo, hiciste un buen discurso, muchacho. Sí, se sintió emocionado. ¿No? Se sintió emocionado Raúl. Pero bueno. Bueno, Arena, pero déjame cumplir con Raúl con las cosas familiares. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Usted tuvo la oportunidad de celebrar su domingo, lunes, martes y miércoles con su dulcito de leche. Yo lo celebro con una mermelada de tamarindo picante. Pero no le voy a decir qué marca es. Y tengo una mermelada casera también de guayaba, que es una exquisitez. Pero le voy a recomendar una torta, la torta Morena Mía. Esa es la mejor torta navideña que hay en todo Maracaibo. Es una torta de colección porque van a ser aproximadamente 70 o 100. Yo le voy a dar un número telefónico para que usted llame si quiere comprar esta exquisita torta Morena Mía. El 0414-699-7337. 0414-699-7337. Y la Navidad son olores y sabores que nos hacen recordarla a todos. La torta morena lo resume todo con un olor a tradición. Esto es Morena Mía, la torta de Fabiola, la roja.
Esta ya tiene dueño, es de Emanuel. Emanuel la quiere. Emanuel dice que se queda, aunque sea con la caja. No, pero a lo mejor tú sabes que yo es que yo los quiero mucho a ellos y les tengo ahí. Le vamos a dar mecatico para que se aborte. La gente, a lo mejor la gente de Morena mía me da unas pequeñas tortas de las que usan Sí, de señor. muestra para ellos. Sí, señor. Para Pues Emanuel, sería bueno, para porque la verdad que se lo Edison, merecen. para Andri y para Mario. Bueno, amigos, nosotros yo creo que ya no tenemos oportunidad de llamar a Luma porque son las 5:73. Ni a Luma ni a Juanga. Las 7:53. Pero de verdad que yo esperaba que el presidente Maduro ayer estuviera mucho más, estuviera mucho más tranquilo, en el sentido de por lo menos asegurarse que hay que hacer un balance de las cosas. Yo haría un balance. Fíjate tú que dice Rodríguez Chacín, dice, no es el momento de estar pasando factura. Yo también estoy de acuerdo. Pero los principales dirigentes tienen que convocar al partido y explicar, por ejemplo, hacerse un mea culpa. Arias Cárdenas tiene que convocar al partido, porque es jefe del partido en el Zulia, y explicarle por qué fue lo que pasó. Porque no puede ser que un muchacho que estaba ganando la elección, que era el del circuito 4, y el del circuito de San Francisco, y el del circuito de Cabima, y el del circuito de la Cañada Concepción, y el circuito sur del lago estaba Vladimir Labrador, y el circuito de 8 circuitos que estaban ganando según las cuentas que sacaban todos los días. Y entonces resulta que hayan perdido de manera tan abrumadora. Sí, impresionante. Y que Arias no convoque al partido y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué fue lo que falló? Es que yo creo que en el fondo Arias no es el jefe de ese partido, chico. Sí, es, pero nominalmente lo es. Nominalmente es, formalmente lo es, pero en términos reales no es. Yo creo que el partido aquí, el PSUV aquí no tiene jefe. Es un partido a la desbandada. Yo creo que es un partido, ¿cómo se llama? El realengo, pues, ¿no? Y yo creo que Arias no... Mira, aquí está, mira, Family Sapien, muy interesante la entrevista que nos hicieran allá con Roja y Arena, vamos a darle su retweet. Amigos, yo creo que si no tenemos... Los circuitos estaban piloteados por Maldonado. Dicen que en los circuitos hubo problemas porque que lo estaba dirigiendo Pastor Maldonado. Por cierto que tú sabes que a Pastor Eira, en Margarita lo llaman el James Bond. Por 007. Porque sacó 0.07%. Sí, no puede ser. Bueno, Oye, y a William Ojeda lo llaman el ente 072. Y a William Ojeda, 0.72. 072. Y ahora, mira, y además, no por nada, ¿no? Además que este es un programa que usted tiene que entender lo que es mucho humor y poca política. Pero ¿sabes quién volvió a perder? María Bolívar. Ah, pero es que María Volvió a perder, chicos. Yo no creo, mira, en tan poco tiempo María Bolívar ya sobrepasó en derrota al presidente Caldera. Sí, es verdad que sí. No, Lisandro tiene mala suerte. María Bolívar perdió hasta la elección en la asociación Lisandro Cabello Lisandro Cabello salía en Cabima. La única vez que Lisandro Cabello ganó la diputación fue cuando Alemán no participó. Mira, chicos, eso no puede ser. Y ahora lo trae para acá y pide Entonces se pasa en una canoa, porque no fue por el puente, pasó en una canoa de la ría. No, en una canoa fue. No se lo llegó a tiempo. Se pasó para San Francisco, chicos, y ahí por ahí es que andaba Hernán Alemán. Y le decía, cuando llegaba Lisandro a las campañas, le decían, ahí viene Alemán, que llegaba a las casas y le decían, ahí viene Alemán. No, chicos, no, Lisandro Cabello no puede ser más candidato. Y Omar Prieto no lo debe seguir poniendo, porque dicen algunos que Lisandro le quitó votos a Omar. Porque Sí. la gente decía que no era razón para que Omar Prieto pusiera candidato a Lisandro Cabello, siendo Omar el alcalde de San Francisco, a Lisandro Cabello, que es de Cabima. No, ahí estuvo, verdad que estuvo muy Ahí mal. no estuvo bien. Ahí no estuvo bien, ahí no estuvo acertado. Y nosotros tenemos que ir, ¿no? Sí, yo creo que ya Nosotros no nos vamos con nuestra música a otra parte. Sí, nos vamos con nuestra música a la 105.1 a las 11 de la Oye, mañana. verdad, no dejen de sintonizar que va a estar buenísimo porque vamos a hacer unas cosas que no hemos dicho aquí. Sí, le vamos a decir quién verdaderamente fue el chivo de Arocha. ¿Y quién va a ser el chimbo expiatorio de estas elecciones?